¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos ya a domingo 17 de septiembre, 24 del tiempo ordinario. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de este domingo está tomada del libro del Eclesiástico o Siráside, capítulo 27, versículo 30 al capítulo 28, versículo 7. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le aguarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. La segunda lectura está tomada de la carta a los Romanos, capítulo 14, versículos del 7 al 9. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio de este domingo está tomado de Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: Págame lo que me debes.
El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?». Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, ¿de qué nos está hablando la liturgia este domingo? Nos está hablando del perdón. Algo muy difícil para muchas personas que están aferradas a su ego, a su arrogancia, que están aferradas a sí mismas y que, pues, porque están precisamente metidas en otros pecados, también se les hace muy difícil. Quizás es uno de los más difíciles de vencer porque tienen que ver con el yo, con la soberbia y con el concepto que uno se tiene a sí mismo. ¿Cuánta gente hoy no padece no solo enfermedades de tipo mental, emocional, sino físicas por acumular rencores? Hay estudios bien interesantes acerca de la relación que hay entre el cáncer y los resentimientos. Asimismo, ¿te has preguntado a ti mismo o a ti misma si tienes alguna queja, algún rencorcillo por ahí contra alguien? Pues hoy sería un buen día para examinar tu alma y ver si por casualidad en tu subconsciente, en tu recuerdo, en tu memoria, existe tal vez algún odio, algún rencor, alguna incomodidad, molestia contra alguien del pasado, alguien que años atrás tal vez te hizo algo o intentó hacerte algo o te incomodó y tú no terminaste de resolver ese problema, sino que hacemos a veces como la basura que la metemos debajo del tapete, debajo de la alfombra. Estos asuntos no es bueno esconderlos, taparlos, no es bueno dejarlos allí reposando porque en algún momento van a salir a flote y en peores circunstancias y nos van a hacer mucho daño. Yéndonos a la palabra de Dios, fíjense cómo la primera lectura nos habla acerca de cómo era el pensamiento del Antiguo Testamento acerca de este punto. Cosas abominables son el rencor y la cólera, y el pecador se aferra a ellas. Si tú eres de esos que les gusta ver la tele y los programas y las telenovelas y todas estas cosas, ¿te has dado cuenta con cuánta frecuencia allí no se toca el asunto de la venganza? Y a veces mientras más tocan este punto, más interesante se pone la película o la telenovela. Pareciera que este punto recurrente hace despertar el interés de la gente, pero no nos hace bien. La venganza no puede ser el motivo por el cual mucha gente vive. Es un pecado abominable. Dice, cosas abominables son el rencor y la cólera, y el pecador se aferra a ellas. Es triste ver cómo nuestro mundo está prácticamente tomado por gente que vive con el alma envenenada. Así, el rencor, la cólera, la venganza envenenan el alma. ¿Cómo puede ser uno grato a Dios manteniendo un alma llena de resentimientos y de rencores que en el fondo lo que hacen es desearle mal al prójimo? Como quien dice, me las vas a pagar. O en algún momento Dios te tomará cuentas o te castigará. A veces decimos cosas así. En el fondo hay un gran deseo de venganza, de que la otra persona pague. Y es lo que el Señor nos muestra en esta hermosa parábola que hoy nos cuenta. Cómo hay una enorme diferencia entre lo que nosotros le debemos a Dios y lo que otros nos deben a nosotros. El reino de los cielos
dice el Señor en este capítulo de Mateo, es semejante a un rey. ¿Quién es el rey? El rey es Dios, que quiso ajustar cuentas con sus servidores. Y recuerda, tarde o temprano, tú y yo vamos a tener que ajustar cuentas con el rey, con el Señor. Y el primero, dice el texto, que le presentaron, le debía muchos millones. Y este primero no es más que todos nosotros, que le debemos a Dios una deuda infinita, porque nuestra ofensa con Dios o para con Dios es infinita. Lo que nosotros hacemos que ofende a Dios siempre es infinito. Todo pecado es infinito. Y aquí no solamente me quiero referir al pecado mortal, sino también al pecado venial. Todo pecado es una ofensa a Dios. Hay un comentario bien interesante acerca de la gravedad de los pecados y a veces los tomamos como que no importa mucho, pero oigan lo siguiente, el pecado mortal es algo terrible, produce consecuencias tan espantosas que no puede producirse a no ser que se den estas tres condiciones. Primero, materia grave, o al menos apreciada subjetivamente como tal. Plena advertencia, es decir, conocimiento suficiente de la malicia del acto, y perfecto consentimiento de la voluntad. Un acto solo, si reúne tales condiciones, puede verdaderamente separar de Dios, es decir, puede causar la muerte del pecador. En este sentido, dice Juan Pablo II, que se debe evitar reducir el pecado mortal a un acto de opción fundamental, como hoy se suele decir, contra Dios, entendiendo con ello un desprecio explícito y formal de Dios o del prójimo. La maldad del pecado mortal consiste en que rechaza un gran don de Dios, una gracia que era necesaria para la vida sobrenatural. Mata, por tanto, esta separa totalmente al hombre de Dios, de su amistad vivificante, desvía gravemente al hombre de su fin, Dios, orientándole hacia bienes creados. Y sobre el pecado venial nos dice, el pecado venial rechaza un don menor de Dios, algo no imprescindible para mantenerse en vida sobrenatural. No produce muerte, sino enfermedad y debilitamiento. No separa al hombre de Dios completamente, no excluye de su gracia y amistad, eso según el Concilio de Trento, no desvía al hombre totalmente de su fin, sino que implica un culpable rodeo en el camino hacia él. Un pecado puede ser venial por la misma levedad de la materia, o bien por la imperfección del acto, cuando la advertencia o la deliberación no fueron perfectos. Y dice aquí, la gravedad o levedad de un pecado concreto ha de ser juzgada según el pensamiento de la fe, esto es, a la luz de la Sagrada Escritura y de la enseñanza de la Iglesia, y no según el pensamiento personal o el ambiente en que se vive. Y esto es muy visto ahora, que puede decir, no, es que para mí no es pecado, puede ser que para él sí, pero para mí no. Y no, ese no es el juicio que nosotros debemos tomar en cuenta. Y no debemos quitarle importancia ni a uno ni al otro, porque la ofensa es para con Dios. Retomando el texto, simplemente recordemos que luego el compañero del que fue perdonado porque debía muchos millones, se consigue a otro que le debe poquito. Y este lo trata mal y le exige que le pague lo que le debe. Dios espera de nosotros, que hemos sido perdonados de una deuda muy grande, que actuemos con la misma misericordia con otros que nos han hecho cosas infinitamente más pequeñas. Pero obviamente el corazón humano en su debilidad actúa de una manera diferente. Y aquí lo vemos plasmado en esta parábola. El otro, el siervo, le exige a su compañero que le pague todo, habiéndose olvidado de que le acaban de perdonar una deuda infinita. Sin embargo, Dios le recuerda que le perdonó todo porque se lo suplicó, porque se lo pidió y que él debía hacer lo mismo. Dios nos invita a perdonar siempre. 70 veces 7 quiere decir siempre. Y debemos estar en esa actitud de perdonar siempre. Otra cosa es
tratar también de evitar que se vuelva a repetir el hecho por el cual nosotros tenemos que perdonar. Pero sacar de nuestra alma todo resentimiento es una prioridad, es casi un mandamiento. Vivir libres de cualquier rencor es tener como el alma de niños. Sin resentimientos podemos ser más felices. Sin resentimientos somos gratos a Dios. Sin resentimientos estamos sanos en el alma. Y la alegría llega a un alma que no guarda ningún resentimiento contra nadie. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia en este día. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.